Bueno, continuando con las luces, vamos a hablar un poco de las sombras. Las sombras son de vital importancia en las escenas. Son las que le dan la credibilidad a las imágenes. Sin sombras, todos los objetos parecen que estuvieran flotando encima de un plano. No se ven como si estuvieran realmente en contacto con la superficie en la cual están colocados. Para eso vamos a mirar los diferentes tipos de sombras y cómo podemos emplearlas en nuestro programa. Entonces, vamos a seleccionar la luz, en este caso seleccionamos la luz y vamos a ir acá donde dicen los parámetros generales, vamos a activar las sombras. Entonces ustedes pueden observar que el programa le genera a cada uno de los primitivos o de los objetos que tenemos una sombra. Y acá vamos a mirar los diferentes tipos de sombras que hay. Entonces, por defecto viene en Shadow Sombras, es un mapa de bit. En realidad es un mapa de bit basado en pix o una imagen, es como si tuviera una imagen de bit que se proyecta desde la luz, desde el objeto hacia la luz y hacia la escena. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como sombra y vemos que hay diferentes tipos de sombras. O sea, vemos cómo aquí cambiamos, en este caso voy a renderizar. Vamos a mirar acá cómo podemos cambiar o visualizar. Vemos cómo nos cambió acá ese diferente tipo de sombra con solo cambiar el estilo. Entonces, eso es lo que vamos a mirar, cada uno de esos tipos, cómo nos permite acá cambiar. Vemos que teníamos una área de sombras y este efecto va a cambiar de acuerdo al elemento o la sombra que tengamos representada. ¿Cómo podemos ver eso? Simplemente en el render. Si nosotros visualizamos en el render, vamos a ver cómo ese objeto le podemos colocar unas sombras y cómo lo podemos renderizar y verlo con las sombras. Entonces vamos a seleccionarlo acá, prendemos la sombra, no tenemos Mental Ray, vamos al área de sombras, iniciamos un render y vamos a cambiarlo a esta escena, le hacemos el render y podemos observar cómo nos está proyectando una sombra diferente. Si nosotros duplicamos este acá, este render, podemos ir a cambiar el tipo de render. Voy a minimizarlo acá un momentico para nosotros cambiarlo. Voy a cambiarlo acá por un mapa de sombras y volvemos a sacar el render y podemos comprobar que la sombra va a ser diferente a la que teníamos anteriormente. Entonces acá tenemos un ejemplo básico aplicado con dos tipos de sombras, que hemos escogido. Acá vemos un tipo y aquí vemos otro tipo de render. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a seleccionar. Primero, activen la sombra. Segundo, aprendan a conocer los diferentes tipos de sombras que nos permite cada uno. Hay unas sombras que al escogerlas, en este caso, esta sombra de array avanzado nos va a permitir, va a tener un proceso mayor en memoria, se va a gastar una cantidad de memoria, un proceso mayor en computador, que poner mucho cuidado a la hora de seleccionar una buena sombra cuando estemos renderizando nuestros objetos. Si nosotros acá avanzamos y creamos, entonces podemos mirar el render y vemos cómo esa sombra, cómo esa calidad de la sombra cambia en cada uno de los objetos. Podemos también seleccionar otros parámetros. En este caso podemos poner la densidad de la sombra. Miremos acá que podemos hacer de que la sombra sea o más dura o más oscura, o le podemos mermar esa intensidad. Miremos acá cómo podemos mermar la intensidad de la memoria y a la vez podemos también jugar con un color. Nosotros podemos cambiar el color de la sombra. Vemos acá cómo esa intensidad o esa sombra la podemos jugar con ella simplemente cambiándole el color o la densidad. Entonces acá tenemos dos cosas muy importantes como son la densidad, el tipo de sombra de activarlo o desactivarlo en nuestro escena, para que ustedes lo tengan en cuenta, trabajen con ellas.